Te tenemos una gran sorpresa. Este viernes 30 de septiembre y 1 de octubre retomamos nuestras ventas nocturnas. Va a ser la primera venta nocturna del año con grandes descuentos. Espera hasta el final de este video para obtener una gran promoción extra durante la venta nocturna. Hola, soy Jorge de Riff Company. El día de hoy vamos a hablar sobre ósmosis inversa, que es un tema de química. Acompáñenos. Muchas veces hablamos de que tenemos que utilizar agua de ósmosis inversa para la reposición del acuario y para preparar nuestra agua salada, pero hay que entender qué es un proceso de filtración de ósmosis inversa y a qué nos referimos cuando hablamos de agua de ósmosis inversa, agua destilada, agua bidestilada y todos los niveles de purificación que existen en el agua dulce. El agua dulce normalmente es una mezcla de agua, que es H2O, que es simplemente el líquido que tenemos, mezclado con diferentes iones, sales y otros contaminantes que están disueltos en el agua que viene de la calle, en el agua que está en los ríos, en el agua en general a la que tenemos acceso. Todos estos contaminantes pueden ser un problema para nuestro acuario y por eso tenemos que eliminarlos. Para eliminarlos tenemos diferentes procesos de filtración que nos generan diferentes calidades de agua. El primer proceso de filtración y el más sencillo sería quitar los sedimentos, que se hace con un filtro de sedimento que sería muy parecido a utilizar, por ejemplo, un calcetín. Los filtros de sedimento lo que hacen es retirar toda la materia orgánica e inorgánica mayor a 5 micras, normalmente es el filtro que se utiliza en los filtros de ósmosis inversa y en los filtros para agua para beber. Y esto lo que hace es quitar todo el polvo y todo el sedimento que está en el agua, lo que la hace café, lo que la hace turbia, pero no precisamente nos genera un agua que esté químicamente pura. Entonces hay diferentes etapas de filtración para ir quitando los demás contaminantes que vienen en el agua. A una escala menor tendríamos, por ejemplo, contaminantes como el cloro, como la amonia y otros compuestos químicos que están disueltos en el agua que se utilizan o para eliminar las bacterias que están presentes en el agua o simplemente vienen disueltos en la misma agua, como por ejemplo abonos o otros contaminantes de la agricultura que llegan a los ríos y se filtran hasta el agua para beber. Normalmente algunos de estos compuestos que están disueltos en el agua no son un problema en el agua para bañarse, incluso en el agua para tomar tiene cierto nivel de cloro a veces y no es un problema para los humanos, pero sí puede ser un problema para un acuario. Entonces tenemos que remover esto también y esto se hace con filtros de carbón activado, que sería la segunda etapa en un filtro de ósmosis. Los filtros de carbón activado lo que hacen es un proceso que se llama adsorción. La adsorción es diferente a la absorción porque funciona como unos conitos. Si tuvieras una placa de carbón activado en un microscopio, verías que es como una perforación cónica en la que se van atorando en la superficie del carbón activado los diferentes compuestos que va absorbiendo el carbón activado y van tapando estos agujeritos. Entonces, dependiendo del tamaño del agujerito, se entierra más hacia el fondo la molécula, se entierra más hacia arriba hasta que se satura la placa de carbón y hay que renovarla. Esto solo nos deja quitar moléculas mucho más grandes como por ejemplo el cloro o el amonio o moléculas más complejas, pero ya luego tenemos cosas como por ejemplo los iones y ahí es donde entra la ósmosis inversa. Realmente todos estos procesos anteriores que son lo que llamamos las etapas de los filtros de ósmosis inversa no son como tal filtración de ósmosis inversa, sino simplemente filtración de sedimento, remoción de cloro y amonio. Y ósmosis inversa solamente se refiere a la membrana osmótica que está en la parte de arriba de los filtros de ósmosis. Y ese es un proceso más complejo que tiene mucho más que ver con los procesos que están adentro de un acuario marino. Para entender la ósmosis inversa tenemos que entender cómo funciona una solución en la que hay iones, como la solución que tenemos de agua salada dentro de las peceras. Si pudiéramos hacerle zoom a profundidad a una solución que tiene iones, podríamos ver que tenemos el agua sola que está disolviendo todo y luego los iones que son de diferentes tamaños, por ejemplo el calcio, los metales pesados, algunos otros compuestos que llegan a pasar por los filtros de sedimento, compuestos orgánicos, aniones, etcétera, varias componentes que están disueltos en el agua. Entonces todos estos en una solución normal estarían adentro y se distribuyen más o menos parejo por toda la solución. La solución los mantiene en suspensión y se mantienen todos bien dispersos por el agua y es una cosa uniforme. Si tomáramos una muestra de la solución podríamos tener varios de los iones que están adentro en una dispersión común. Ahora, para poder separar estos iones del agua y tener agua pura, lo que tendríamos que hacer es removerlos de la solución. Para poder hacer esto tenemos que utilizar una cosa que se llama membrana osmótica, que es lo que encontramos en la parte de arriba de los filtros de ósmosis. Una membrana osmótica es simplemente una pared que no permite que pasen los iones de un lado al otro. Esta solución que tenemos con los diferentes iones que están dispersos igual por toda la solución es un sistema estable. En física todos los sistemas tienden a la estabilidad, entonces si nosotros dejáramos un poco de sal adentro de un bote con agua, esta sal eventualmente se disolvería y se mantendría dispersa en todo el agua, que es lo que pasa en nuestros acuarios. Cuando por ejemplo echamos sal
en una toma de agua para aumentar la salinidad, vemos la diferencia de densidades del agua con más sal que está entrando hacia la pecera y esta se empieza a revolver con la de más agua hasta que todo el sistema se vuelve estable otra vez y ya no tenemos pequeñas partes de la solución que están de diferentes densidades o con más sal o menos sal, sino que toda la solución completa está a la misma salinidad. Por eso no importa si mides la salinidad en el sump, en la parte de arriba de la pecera, en la bajada, siempre te va a dar la misma lectura porque la solución es un sistema estable. Lo que hacemos en un proceso de ósmosis inversa es ir en contra de la estabilidad del sistema e intentar remover esos iones que están en una solución estable y concentrarlos en una solución mucho más concentrada de un lado y menos concentrada de otra. Como este es un proceso que va en contra de la estabilidad del sistema, tenemos que utilizar energía para poder hacerlo. Por eso los sistemas de ósmosis inversa trabajan a alta presión, porque lo que hacemos es que colocamos una membrana osmótica, que es la parte de arriba de los filtros de ósmosis, este cilindro que tiene varias capas, y esta lo que hace es dejar pasar el agua libremente a través de la membrana, pero los iones los deja de un lado o del otro. Entonces, cuando nosotros queremos tener agua pura, lo que hacemos es forzar a través de la membrana el agua y dejar todos los iones de un lado. Y esto lo que empieza a hacer es que toda la solución de uno de los lados de la membrana se empieza a concentrar y empieza a llenarse de más iones y se satura. Esta agua saturada es el agua de repulsión que sale por los filtros de ósmosis y que normalmente mandamos o a reciclado o al drenaje, porque esta ya es muy concentrada y es muy difícil seguir forzando el agua a través de la membrana hasta que la membrana se tapa y podemos hacer explotar el filtro si no tiene un desagüe adecuado para toda esta solución. Ahora, del otro lado del sistema de ósmosis inversa nos queda el agua perfectamente pura, por la que estos iones no pasaron por la membrana y es la que utilizamos para el acuario. Es bien importante también entender qué nivel de pureza tenemos que tener para utilizar en un acuario y realmente cuáles son los contaminantes que tenemos que quitar y cuáles podemos permitir que pasen, que estén en la misma agua que vamos a utilizar en el acuario y realmente no sean un problema. Para esto hay que entender las diferentes calidades y a qué nos referimos con cada uno de los términos de agua destilada, agua bidestilada, agua de ósmosis inversa y agua desionizada. Realmente agua destilada, agua bidestilada, agua tridestilada simplemente se refiere a cuántos TDS quedan en el proceso final y se refiere a un proceso de destilación. Hay muchas maneras de conseguir agua pura. Uno es por ósmosis inversa, que es actualmente el proceso más barato y más utilizado, pero antes se hacía por destilación. Destilación lo que hace es evaporar el agua, dejar que los iones se queden en una solución concentrada y usar el vapor, volverlo a condensar, y esa agua condensada queda mucho más pura que el agua que viene de la fuente que evaporamos. Este proceso lo repetían varias veces, volvían a evaporar el agua que ya habían evaporado y por eso se llamaba bidestilada, o sea, destilada 2 veces, o tridestilada, destilada 3 veces. Realmente al final de todos estos procesos lo que obtenemos es agua pura y lo único que importa es cuántos TDS quedan. Podríamos decir que el agua destilada tiene, por ejemplo, 15 TDS, el agua bidestilada podría estar en 10 y el agua tridestilada en 0 TDS o entre 0 y 2 TDS. Con el ósmosis inversa pasa algo parecido. Ya que pasó por la membrana osmótica, normalmente lo que hacemos es pasarlo por otras resinas que se llaman resinas de intercambio iónico. Estas resinas lo que hacen es tomar algunos iones que alcanzaron a pasar por la membrana y se quedaron de este lado y se pegan a la membrana por cargas eléctricas. Por cargas electrostáticas tenemos a los iones, a las resinas cargadas, los iones se pegan a la resina hasta que la resina se satura y eso lo podemos ver por ejemplo con las resinas que cambian de color, que conforme la resina se va saturando, la resina cambia a un color ámbar y sabemos que la resina ya está saturada. También hay dos tipos de resina, que son resinas catiónicas. Las resinas catiónicas se le pegan los aniones, que son moléculas de carga negativa, van y se pegan a la resina catiónica hasta que la saturan, y luego tenemos resinas aniónicas. Las resinas aniónicas son resinas a las que se pegan los cationes porque tienen carga negativa, los cationes tienen carga positiva, se pegan a la resina por cargas electrostáticas hasta que la saturan. Normalmente en un filtro casero de ósmosis inversa lo que utilizamos es una resina de cama mixta que trae tanto resina aniónica como resina catiónica, pasa el agua y elimina estos cationes y aniones que quedaron después de la membrana osmótica para que el agua esté perfectamente en 0 TDS. Ahora, no siempre es necesario que tengamos agua en 0 TDS si sabemos qué son los TDS que están saliendo de la membrana. Normalmente lo que sale por la membrana es un poco de sodio, un poco de calcio y a veces se llega a colar un poquito de cloro, pero normalmente los contaminantes a los que les tenemos miedo en el acuario y que no queremos que lleguen a nuestro sistema son metales pesados, como arsénico que hay en algunas partes de las aguas del país, o algunos aniones como nitrato o como fosfato. Realmente en concentraciones de 5 TDS o de 10 TDS
todo el resultante que tenemos son normalmente cationes y son cationes que no son dañinos para el acuario, los podemos dejar pasar y con esto abaratamos un poco los costos de purificación del agua. Entonces no siempre tiene que estar perfectamente en 0 TDS, de hecho yo recomendaría normalmente que con que esté a menos de 10 TDS el agua que estamos utilizando para la reposición o preparación de agua salada para nuestro acuario es más que suficiente para que nuestros peces no tengan algún problema con los cationes y aniones que se están pasando por la membrana, para que no tengamos que estar reponiendo también los filtros con tanta frecuencia. Este es el filtro de ósmosis que utilizamos aquí en Reef Company, es un filtro de grado industrial, este produce alrededor de 3200 litros por día, pero es muy bueno para ilustrar cómo funciona un filtro de ósmosis inversa. En la parte de atrás tenemos el tren de filtrado, que es donde está el filtro de sedimentos que quita todas las partículas que vienen mayores a 5 micras en el agua. Luego tenemos un filtro de carbón activado para quitar amonia, cloro y otros contaminantes que pueda absorber el carbón. Y por último tenemos aquí resina catiónica. A diferencia de los filtros de ósmosis caseros, aquí tenemos la resina antes del filtro de ósmosis y esto suaviza el agua para que cuando entra a la membrana tenga menos TDS y sature más lento la membrana. La membrana de ósmosis es este cilindro plateado que tenemos aquí atrás, es una membrana industrial bastante grande. Por esta pasa el agua a muy alta presión y tenemos dos sistemas, el sistema de recirculación y el sistema de rechazo. En el sistema de recirculación es el agua que no logró pasar por la membrana, se vuelve a pasar por la bomba, se vuelve a presurizar para aumentar la capacidad de producción del filtro. Y el agua de rechazo es el agua que mandamos de regreso a nuestra cisterna para ser reciclada y volver a pasar por el filtro de ósmosis o utilizarse en los baños y en otras llaves de agua que tenemos alrededor del acuario. Con esto no desperdiciamos nada de agua en el acuario porque normalmente los filtros de ósmosis, si se manda todo el agua de rechazo al drenaje, tienen una repulsión del 50%. Y aquí lo podemos ver, en estos medidores nos está diciendo el flujo de agua de ósmosis de este lado que estamos produciendo y el agua que está siendo rechazada. Normalmente la proporción es de 2 a 1. Por ejemplo, aquí estamos produciendo alrededor de 1.5 litros por minuto de agua y se están rechazando alrededor de 4 litros por minuto de agua. Para medir la calidad del agua dulce que utilizamos para reponer el agua de nuestro acuario, para preparar agua salada o para tomar, utilizamos una medida que se llama TDS, que es total de sólidos disueltos. Esto lo que mide es todos los sólidos que están disueltos en la solución de agua que vamos a utilizar, que cambien la conductividad del agua. Si los sólidos disueltos no están cambiando la conductividad del agua, no los vamos a medir con el medidor de TDS. Por ejemplo, todos los sólidos orgánicos que vienen en el agua no los detecta el medidor de TDS y eso puede ser un poco engañoso. El agua que recibimos aquí en Reef Company nos llega, por ejemplo, en 298 TDS. En la Ciudad de México, dependiendo de la zona, el agua llega entre 300 y 100 TDS y esto está bien porque después de pasar por el filtro de ósmosis inversa sale en 5 TDS, que es bastante aceptable para utilizar en un acuario marino. Normalmente hay esta idea de que el agua debe de estar perfectamente en 0 TDS para que no tengamos acumulación de ciertos cationes o aniones que pueden ser dañinos para el acuario, pero realmente un agua de reposición que esté más abajo de 10 TDS nos da suficiente oportunidad de que los filtros de alga, los demás procesos de filtración y de reposición de agua que pasan durante todo el día en el acuario logren eliminar estos cationes y aniones acumulados y nunca vayan a ser un problema para nuestro tanque. Por haber llegado al final de este video, vas a obtener un 5% de descuento extra en todas tus compras durante la venta nocturna utilizando el código Luz de Luna 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video, espero que la información que les dimos les sea útil, no olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios, estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde está el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.